to speak to us. Enséñanos, Señor. Teach us, O Lord. Habla a nuestro corazón. Speak to our Queremos hearts. ser edificados. We want to be instructed. Queremos ser terreno fértil. We want to be fertile soil. Queremos dar buen fruto, We want to Señor. bear fruits, O Gracias Lord. porque estás con nosotros. Thank you because you're here with En us. el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Génesis. I'm going to ask you to open your Bibles in the book of Genesis. Y van a estar bien alerta a lo que hoy vamos a hablar, por favor. And you're going to be very aware of what we are about to speak today. Porque tiene que ver con cosas que están pasando a nuestro alrededor. Because it has something to do with things that are going around us. Y el tema del día de hoy es nuestra posición con respecto al matrimonio. And today's theme is going to be our position in regards to marriage. Dios desea que defendamos el matrimonio, God wants for us to que defend nos marriage, levantemos y hablemos en favor del matrimonio. that we speak in favor of marriage. Así que hoy hablaremos de esto con la ayuda del Señor. So today we're going to talk about this, God Comencemos willing. hablando que en abril del año 2011, And we're going to start saying that in April in 2011, en la vieja catedral de Westminster, in the old cathedral of Westminster, allí en Inglaterra obviamente, of course in England, se realizó una boda real. there was a royal wedding. ¿Saben quiénes se casaron, verdad? Do you know who got El married? príncipe William Prince William y Carrie Middleton and Kate. contrayeron matrimonio en aquella ocasión. They got married on that occasion. Quien presidió la ceremonia fue el obispo de Londres. The person who preceded the wedding was the Bishop of England. ¿Sabe cuántas personas vieron esta boda? Do you know how many people view this wedding? Más de 2 billones de personas. Over 2 billion people. Igual a nuestras bodas, ¿verdad? Las que han ido. It's just the way of our weddings go. For those who have Imagínense, been on our más de weddings. 2 billones de personas. Se llamó la boda del siglo. Just think about it. More than 2 billion people was the wedding of the century. Pero dentro de la ceremonia, ¿cuántos pudieron verla? A propósito, usted fue parte de los dos. Allí va a haber algunos que la vieron, sí, la vieron. But how ok. many of you were able to see it? Dentro de la ceremonia, el obispo dijo unas palabras muy interesantes. But within that ceremony, the bishop said a Y- very interesting word. Primero dijo, And he el said matrimonio es un estado sagrado de Dios. And he said, the marriage is a sacred state of God. Es un estado sagrado. It's a sacred state of Me pareció God. muy interesante que él lo dijera. I thought it was very interesting that he La said that. siguiente frase que él dijo fue la siguiente. The next phrase that he said was the following. Cada boda es una boda real. And he said, every wedding is a royal wedding. Muy bonito, ¿verdad? Cada boda es una boda real. Every wedding is a royal wedding. Así que cuando usted se casó, yo me casé, estábamos casándonos a lo real. So which means that when you get married, and when I get married, we were doing the royal way. Lo siguiente que dijo fue, The following thing he said was this. Dios que es amoroso God that is love, se entregó por nosotros. he gave himself for us. Y ese regalo vive en medio de nosotros. And that gift is among us. ¿Saben a quién se refería, verdad? Do you know who he referred A about? Jesucristo el Señor. Jesus Christ, the Lord. Eso lo dijo él en la declaración de la boda mientras ellos daban sus votos. That's exactly what he said at the declaration of the wedding Eso fue when they lo were que, saying their lo que declaró vows. el obispo del reverendo Wright. And that's what the Reverend Wright declared. Pero miremos otro acontecimiento interesante. But let's see something else that is very interesting. Porque para el año 2012, mayo 9 del 2012, Because for May 2012, el presidente Obama fue entrevistado por CBS, President ABC, Obama perdón. was interviewed by CBS, ABC. ABC. Robin Roberts fue el que hizo la entrevista al presidente. Robin Roberts was the one who did the interview. Usted puede ir a los archivos de ABC, va a encontrar este reporte. If you want to watch it, you could go to the archives of ABC and you'll be Una able vez to más, watch it. mayo 9 del 2012. May 9th, 2012. William y Kate se casaron en abril del 2011. William and Kate, they got married in April 2011. Y mira lo que dijo el presidente. And look what the president said. Llegado a la conclusión I came into the conclusion
que para mí personalmente, that personally, el pensar en el matrimonio entre personas del mismo sexo to think about marriage among people of the same sex debe ser permitido en esta nación. must be permitted at this nation. Mayo 9 del 2012. May 9th, 2012. Desde entonces se ha desencadenado obviamente una serie de presiones para que el matrimonio en Estados Unidos cambie. Ever since, we have seen a lot of pressure for the marriage between people from the same sex to occur. Hay una ley en estos momentos que es una ley federal que se llama la Ley que Defiende el Matrimonio. There is a law, which is a federal law, that it's one that is going in favor of same-sex marriage. Esta ley se conoce en inglés como la ley de Defense of Marriage Act. This law, it's well known in English as la ley de las el acto de la ley de las diferencias. De defensa por el matrimonio. Defensa, perdón, del matrimonio. Ahora, mira lo siguiente. Let's say the following. Este junio, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos This June, the Supreme Court of the United States va a determinar si esa ley continúa o se abole o se quita. and they're going to determine whether that law is going to continue or it'll be abolished. Si continúa, quiere decir que a nivel federal todavía se permite solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. If it continues, that means that they will only allow a marriage between a man and a woman. Pero si la Corte decide hallar la ley inconstitucional, entonces las parejas del mismo sexo tienen libertad a nivel federal para poderse casar. But if the law decided that this act is against the Constitution, that means that same-sex marriage will be allowed in the United States. El mes pasado, durante los días 26 y 27 de marzo, la ley estuvo realizando los análisis con respecto a esta posibilidad de quitar la ley. Last month, between the days of March 26 and 27, they were reviewing about everything in regards to this type of law. Pero ahora preguntémonos nosotros, ¿qué hacemos nosotros? But now we're going to ask ourselves, what are we going to do? Somos hijos de Dios, We are children of God. somos cristianos, We are Christians. somos iglesia de Jesucristo. We are a church of ¿Cuál Jesus. debe ser nuestra posición? What must be our position? ¿Qué tenemos que hacer? What should we do? A propósito, usted sabía, o más bien les digo, que en este momento, By the way, I should say that at this moment, hoy domingo, today, Sunday, más de 12,000 iglesias se están uniendo con nosotros para hablar de este mismo tema. more than 12,000 churches are coming together to speak about the same topic. Estamos orando, We are praying. estamos pidiendo al Señor misericordia, We asking the Lord for mercy. estamos deseando que algo bueno pase. We are waiting for something good to happen. Pero yo quiero que tenga su Biblia lista para que analicemos qué es lo que Dios piensa con respecto al matrimonio. But I want you to have your Bible ready, so we're going to analyze what the Lord thinks about marriage. Porque nuestra posición no debe ser una posición ni política, Because our position must not be like politics. nuestra posición no debe ser una posición por conveniencia. It must not be a position for convenience. Todo hijo de Dios está llamado a tener una posición con respecto a Dios. Every child of God is called to have a position in respect to the Lord. Hay un periodista, y lo comentaba el miércoles pasado, hay un periodista muy famoso aquí en esta nación. There's a reporter who is very famous in this nation. Él se ha caracterizado por ser un poco conservador. He had become famous because he claimed himself to be very conservative. Pero la semana anterior dijo las siguientes palabras. But last week he said the following words. Si alguien quiere discutir la ley sobre el matrimonio en Estados Unidos, If someone wants to argue the law about same-sex marriage in the United States, debe tomar la Biblia y ponerla a un lado. must take the Bible and put it on the side. La Biblia no debe ser la base para que discutamos y hablemos acerca del matrimonio. The Bible must not be the foundation for us to speak about marriage. Yo no sé usted qué opine, pero me parece bastante grave lo que él dice. I don't know what you think, but I think it's very hard what he ¿Por qué said. razón es grave? Why do you think it's so harsh? Porque la palabra del Señor dice que la Biblia es poderosa en Dios Because the Word of God says that the Bible is powerful y in que la God. palabra de Dios es la que derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. And that the Word of God is the one that knocks down every thought that comes against the Lord. Así que si alguien quiere salirse de la Biblia para hablar del matrimonio, So that means if
someone wants to go step away from the Bible to está speak yendo en about sus marriage, fuerzas, está yendo en sus fuerzas. they're going to go in their own strength. No tiene poder, They have no power. no tiene autoridad. They have no authority. Pablo decía en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio, Paul used to, said in Romans 1, he said, I do not shame myself porque of the es gospel, poder de Dios. because it is the power of God. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que It cree. is the power of God for everyone, the salvation Así for que everyone who believes. el Hijo de Dios no puede avergonzarse del evangelio. So which means that the Son of God, the children of God cannot be ashamed Tiene of que the usar el gospel. evangelio. And they should say the gospel. ¿Cuántos aquí quieren mantenerse en el evangelio de Jesucristo? How many of you want to remain in the gospel Den un of aplauso al Jesus Señor, Christ? claro que sí. Let's give it a big applause to the Ahora. Lord. Volvamos a Génesis capítulo 1. Let's go back to Genesis chapter 1. ¿Qué Dios piensa con respecto a la pareja? What does the Lord think about the couple? Versículo 27. Verse 27. Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó. God created man in his own image, and in the image of God he created him. Escúcheme bien, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza. Just listen to me. When the Lord created man, he made it to his own image. Y dice aquí, varón y hembra los creó. And he says here, male and female, he created them. Es muy interesante que el Señor define claramente de que esta creación incluye dos géneros. It's very interesting that the Lord's defining that this creation involves two genders. Género masculino, It's the male gender, género femenino. the female gender. Si la mujer es mujer, If the woman is the woman, está reflejando imagen y gloria de it's Dios. reflecting the image and glory Si of God. el hombre es hombre, If the male is a male, está reflejando imagen y gloria de it's Dios. reflecting the glory and the image of God. La mujer entre más femenina es, Women, the more feminine they are, más honra al Señor. they will be honoring the Y Lord the el most. hombre entre más macho es, And men, the most macho they are, ¿cierto, machos? really machos, Más damos la gloria al Señor. we give in the honor and the glory to the Lord. Varón y hembra los creó. Male and female, he created them. Ese es el modelo del Señor. This is the Lord's model. Alguien decía lo siguiente: Someone said the following: Dios creó a Adán y a Eva, God created Adam and Eve. no creó a Adán y a Esteban. He did not create Adam or Stephen. Dios creó a Adán y a Eva, God created Adam and Eve, no a Adán y a Esteban. no Adam and Steve. Eso es lo que Dios tenía en su corazón. That's what God has in his heart. Eso es lo que Dios tenía planeado en su propósito original. That what he had planned in his original purpose. Hombre, hombre, Male, male, mujer, mujer. female is a female. Pero veamos otro versículo, por favor. Take a look at another verse, please. Antes de eso, hay un hombre muy especial, el Dr. Dobson. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? There's a very special man, Dr. Dobson. El Dr. Dobson es un hombre que Dios ha usado por muchos años para defender los valores de la familia. Dr. Dobson, he's a man that the Lord has used many, many years to defend the values of family. Y él dice las siguientes palabras: And he said the following words: más de 10,000 estudios han demostrado more than 10,000 studies have concluded que los hijos crecen más saludablemente en una pareja, en una familia donde hay papá y donde hay mamá. the kids do best when they are raised by a loving family. Eso es lo que se ha encontrado en los estudios. This is what they found out in the different studies. Ojalá nosotros pudiésemos entender el valor y el concepto de la familia que Dios tiene. I only wish that we able to find the value for the real concept that God has about family. Vamos ahora a Génesis 2:24. Allí Let's just go mismo, to Génesis Genesis 2:24. 24. ¿Están conmigo? Are you with me? Dice aquí la palabra: por tanto, It says, for this reason, dejará el hombre a su padre y a su madre a man will leave his father and y mother se unirá a su mujer and be united to his wife, y serán una sola carne. and they will become one flesh. Cuando Dios pensaba en el matrimonio, When God thought about marriage, Él pensaba no en dos sino en uno. he didn't think about two, he Pero thought about solamente one. puede haber uno But can only be one cuando hay unión entre un hombre y una mujer. when there's a unity between men and women. Tengan claro ese concepto.
Just have that concept very clear. Solamente puede haber unidad perfecta It could only be a perfect unity cuando se une un hombre y una mujer. when a man and a woman get together or get united. Cuando se une una mujer y una mujer, no hay unidad perfecta. When a woman and a woman get together or they unite, there's not a perfect Cuando unity. un hombre con un hombre se une, no hay unidad perfecta. When a man with another man gets together or unit, there's not a perfect unity. ¿Cuántos, aquí los hombres, cuántos dan gracias a Dios por las mujeres? From you men, how many of you are grateful about women? Mujeres, ¿cuántos dan gracias a Dios que hay hombres? And women, how many of you are grateful, God, that we have men? Amen. Ese es el orden de Dios. This is the Ese order es el of modelo God. de Dios. That's the Es model lo que of transmite God. la unidad de It's Dios. the unity of God. Amén. Amen. Veamos otro versículo aquí, porque a Jesús le hacen la misma pregunta. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo, por favor. Mateo 19. Mateo 19. Matthew 19. Y vamos a encontrar qué dice Jesús con respecto a esto. And we're going to see what Jesus says about this. ¿Por qué tenemos que hablar de Jesús ahora? What do we have to speak about Jesus now? Porque nosotros somos producto de lo que Jesús hizo en la cruz. Because we are the fruits of what Jesus did on the cross. Somos cristianos porque seguimos a Cristo Jesús. We are Christians because we follow Christ. Así que debemos poner Jesus cuidado a lo que Christ. Cristo Jesús dice. And this is what Jesus Christ says. Dice el capítulo 19, versículo 4. And it says chapter 19, verse 4. Y él respondió y les dijo: And he said, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? haven't you read, he replied, that at the beginning of the Creator he made them male and female? Creo que hoy en día nos tocaría como preguntarles a algunos: ¿no has escuchado cómo fue el origen de todo? I think that today we should be asking everyone, haven't you heard what was the beginning of everything? ¿No has escuchado que el modelo de Dios en un comienzo fue hombre y mujer? Haven't you heard that the model of God at the beginning was a man and a woman? Porque pareciera que hoy en día a algunos se les ha olvidado que así fue el origen. Because it seems that nowadays a lot of people, they just forgetting what was the beginning. El origen entonces es, Jesús lo dijo: ¿no has oído que desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer? The beginning says, haven't you read, he replied, that the beginning the Creator made them male and female. Y el versículo 5 dice: y dijo, por tanto, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. And verse 5 says, and he said, for this reason a man will leave his father and mother and will be united to his wife, and the two will become one flesh. Entonces, ubiquémonos en el modelo de Dios. So let's put our attention to God's model. Ese es el patrón que Dios quiere que nosotros sigamos. This is the pattern that God wants us to follow. Un hombre y una mujer se enamoran, A man and a woman, they fall in love. se hacen cambio de luces y eventualmente se casan. They do those light switching, and eventually they get married. Y ellos entonces comienzan a tener hijos. And they start procreating children. Hay beneficios cuando uno hace las cosas a la manera de Dios. There are a lot of benefits when you do things the Veamos God's algunos way. beneficios, ¿está bien? Let's just look at the benefits. ¿Sabía usted que de las parejas que se unen, sean heterosexuales u homosexuales, Do you know that those couples that they get together, whether they're homosexual or same sex, el 50% de las parejas heterosexuales son más felices que las parejas del mismo sexo? 50% of couples, they are happier than couples from the same sex. Ahora, esto que les estoy hablando son los últimos estudios que ha salido de la Asociación Psicológica de los Estados Unidos de Norteamérica. This that I'm talking about are the last studies that were realized, that were done here in the United States. 34% de las parejas homosexuales están más satisfechas con el trabajo. De las parejas heterosexuales, 35%. 35% of couples are happier with their work. Es decir, un hombre y una mujer unidos están más satisfechos, 34% más en sus trabajos. Which meant that a man and a woman, they're together, they're more satisfied in their jobs. Y esta parte me interesa muchísimo. In this part, it's very interesting to me. De las parejas heterosexuales, For those heterosexual couples, son más saludables el 30% más que las parejas del mismo sexo. 30% más. they are 30% healthier than same-sex couples. Así que cuando un hombre y una mujer se unen, ayuda a la salud. So when a man and a woman they unite together,
then also affecting their health. Voy a hacer un paréntesis aquí, por favor. I'm just going to make a parenthesis here. Hoy nuestros hermanos Elena y Rolando no se encuentran con nosotros porque están preparando el lugar donde tendremos el retiro de parejas. Today, our brother and sister Elena de Jesus and Rolando, they're not here with us because they're preparing the place where we're going to have our couples retreat. Es verdad que va a ser mucho más adelante, pero desde ya estamos preparando todo lo que va a pasar. Even though it's going to be further away, but even from now, we're already preparing that day. ¿Y sabe cuál va a ser el tema de esa jornada? And you know what the topic is going to be? Salud sexual en la pareja. Sexual health in the couple. Así que usted va a querer inscribirse lo más pronto posible, So you better sign up as soon as possible porque lo va a disfrutar, because you're going to enjoy it la va a pasar bien. and you're going to have a good time. Así que tiene que inscribirse, la salud sexual en la pareja. So you must sign up. It's going to be sexual health in Y vamos a couples. aprender los beneficios también de nosotros estar casados. And you're going to learn the benefits of you being married. Bien, sigamos. También hay beneficios con respecto a los hijos. So there are benefits in respect to children. Mira lo interesante, los hijos que son educados en parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer, It's very interesting. Children who are raised in heterosexual couples, su GPA, que es su grado de desarrollo, de crecimiento, their GPA, which is the grade of es development, un punto más alto que los niños que están siendo educados por padres del mismo sexo. it's 1 point higher than children who are being raised by same-sex couples. ¿Qué más? What else? Los niños que están siendo educados por parejas homosexuales Children who have been raised by same-sex marriages tienden a ser suspendidos de la escuela 3 veces más frecuentes que los niños de parejas heterosexuales. they tend to be suspended from school 3 times more than those children who are parents are heterosexual. 6 veces más de lo normal repiten el mismo grado. 6 times more than normal, they repeat the same grade. 2.5 veces más resultan esclavos de la droga. 2.5% more, they become slave of drugs. Imagínense lo grave del asunto. Más, 2 veces más terminan siendo esclavos del alcohol. So 2 times more, they become a slave of alcohol. Ahora, de los niños que se van de casa, 2.5 veces más los niños de parejas homosexuales se terminan yendo de casa, escapan de la casa. So there's a 2% more or runaways that come from homosexual couples. Ahora, si seguimos por allí, usted va a encontrar un listado de todo lo demás que usted puede ver. El asunto es el siguiente. If we continue talking, there must be a lot of things that we're going to talk, but this is what I Esto want to está bring. comprobado en la sociedad. This has been proven in society. Los profesionales saben estos datos porque ellos los hicieron, los sacaron. Professionals, they know about this data because they were the one who did the results. Pero hay algunos que quieren que usted no sepa las consecuencias que está pasando con la sociedad. But there are people that they don't want you to know the consequences Hay of what's algunos que going están on. interesados de que usted no entienda lo que es el plan de Dios y lo que es el plan del hombre. There are some of you that don't want you to understand what it's God's plan. Entonces, en todo esto nos encontramos con que hay un plan perverso. So in all this, we realize that there is an evil plan. Hay un engaño que se está moviendo en la sociedad. There's some sort of deception that is going around society. Un engaño que quiere quitarnos la bendición y el modelo de Dios en la sociedad. There's a deceptive perversion that wants to steal the blessing in our society. Para poder entender este plan, quiero que vayamos al libro de Levíticos. To be able to understand that plan, we want you to go to the book of Leviticus. Porque el Señor está hablando a su pueblo y le está hablando de las cosas que el pueblo iba a enfrentar cuando llegara a tierra extraña. Because the Lord is speaking to his people, and he's speaking about the things that they were going to face when they went into a different land. Y en Levítico capítulo 18 comienza a darle instrucciones de qué cosas el pueblo se debe cuidar. And in Leviticus chapter 18, he's going to start giving them instructions of the things they were going to face. Hay una hermana que me decía la semana anterior, pastor, hay un hombre que está en la televisión diciendo de que nadie le puede probar en la Biblia de que el homosexual no es agradable delante de Dios o la vida homosexual. There was a sister that told me last week, there was a man in TV, that he is saying that there's no one who's able to prove that the Bible says anything about homosexuals. Y ha desafiado a la audiencia
evidencia para que le comuniquen, le escriban y le hablen, en fin, para comprobarle de que Dios en realidad no está de acuerdo con la vida homosexual. And he have even challenged the audience to say that anyone should be able to say that God is not in agreement with the homosexuals. Así que agarre nota, por favor. Agarre su lápiz y papel porque vamos a estudiar parte por parte ahora qué Dios piensa a través de esto o acerca de esto. So please just grab your notes and take your pen and paper. And we're Levítico going to be able to study what God 18:22. thinks about this. Levítico 18:22 Leviticus 18:22 dice lo siguiente: says the following. no te echarás con varón como con una mujer. Do not lie with a man as one lies with a woman. Cuando dice de echarse, acostarse, quiere decir no tendrás relaciones sexuales con un varón como se hace con una mujer. When it says do not lie, what it's saying that you shouldn't have sexual relationship with a man as the way you lie with a woman. ¿Por qué el Señor le está advirtiendo al pueblo que eso no lo van a hacer? Why the Lord is it's just warning the people for them not to do that. Para los que estamos aquí sabemos que abominación significa algo detestable ante los ojos de Dios. For you to know, the abomination means something that is despicable before the Lord. Algo que hace que su corazón se encienda en enojo. Something that makes his heart to go into anger. Y algo que eventualmente, como cuando usted algo le cae mal al estómago, que le hace trasbocar, devolver del estómago, And something that like when it goes bad in your stomach and it makes you throw up. eso es abominación. That is abomination. Ahora el Señor dice en Levítico entonces que esa abominación delante de Dios, So the Lord says in Leviticus that it's abomination before the Lord que un hombre con hombre se acuesten, that a man with another man lie que down. una mujer con mujer se acuesten, That a woman with another woman lie es down. decir, que tengan relaciones sexuales. Which means that they have sexual relationship. Es detestable ante los ojos de Dios. That is detestable before the eyes of the Lord. Ya les voy a contar algunas cosas que han estado pasando. I'm going to tell you all the things that have been happening. ¿Cuál es mi intención en el día de hoy? What is my intention today? Yo no puedo callar. I cannot be quiet. Mi corazón se duele y se enoja cuando veo las cosas que están pasando alrededor. My heart is hurting and I see the things that are going around. Ahí mismo en Levítico vamos a otro versículo. Right there in Leviticus, Capítulo we're 20. going to go to another verse. El capítulo 20. Chapter 20. Amén. Amen. Dice el versículo 13. It says verse 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, If a man lies with a man as one lies with a woman, abominación hicieron ambos, han de ser muertos. both of them have done what is detestable for the Lord. Ahora ya sabemos que en aquel tiempo la ley era radical porque era ojo por ojo, diente por diente, a espada mueres, a espada mata, era radical. As you know that back then the law was very radical. Ok, hoy en día alguno diría, ok, entonces vamos a agarrar a los homosexuales y los vamos a lapidar. So today or nowadays we're not saying that we're going to take all the homosexuals and take them to stone them. No, No, definitivamente no. definitely not. Y para los que ahora nos están viendo, quiere que quede esto bien en claro. And for those who are watching, I wanted to have this very clear. No estamos hablando en contra de las personas. We're not talking about against people. No estamos hablando aquí en contra del ser humano como tal. We're not speaking against the human being as a person. Estamos hablando en contra de lo que Dios califica como pecado. We're talking about what the Lord qualified as a sin. La acción pecaminosa. The action, the sinning action. Y ante eso no se puede callar. And this is what we should not Porque be nosotros quiet about. amamos a la persona. Because we love the person. Se respeta a la We persona. respect the Se person. cuida a la We persona. take care of the person. Pero no se puede aprobar el pecado que hay en una persona. But we should not approve the Porque sin that is in that person. no solamente no se puede aprobar la práctica homosexual, Because we should not only approve the homosexual practice. tampoco se prueba el adulterio, We should not also approve adultery. tampoco se aprueba el robo, We should not approve stealing. tampoco se aprueba el asesinato, We should not approve porque son stealing. cosas que Dios no aprueba. Because these are things that the Lord does not approve. Pero Dios sí es radical con el pecado. God is very radical Y eso es to lo que sin. deseamos que se entienda en el día de hoy. And that's what I want you to understand Pecado today. es pecado, Sin is a sin. aunque la sociedad quiera mostrarlo en forma diferente. Even if society wants to Pero show in a esto different es way, abominación delante de Dios. that is abomination before the Lord. Muy rápido entonces. So I'm going to move quickly.
Vamos nuevamente a Mateo capítulo 5, We're going to go back to Matthew chapter porque el 5. Señor vuelve a hablar allí. Because the Lord starts talking there again. Si usted lo encontró, dígame, Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5. Vamos al versículo 17. Let's go to verse 17. Amén. Dice Jesús, And Jesus says, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. do not think that I have come to abolish the law or the prophets. No he venido para abrogar, sino para cumplir. I have not come to abolish but to fulfill them. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. no the smallest letter, no the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. ¿Qué significa esto? What does that mean? Que no importa que la mayoría esté a favor de ciertas prácticas, That it doesn't matter if the majority of people are in favor of certain practices. pero si va en contra de la palabra de Dios, Dios no va a cambiar de opinión. But if it's going against the word of God, God is not going to change his mind. ¿Me escucharon? Do you listen? Dios no va a cambiar de opinión. God is not going to change his mind. Esa es la opinión de Él. That is his opinion. Él es Dios. He is God. Nosotros somos sus hijos. We are his Y children. papá Dios está diciendo que Él no cambia su opinión. And our Father God is saying that he's not going to change his mind. Que al contrario Jesús vino para que fuera cumplida esta su palabra. It's the other way around, that Jesus came for that word to be Y fulfilled. cada tilde, cada jota se va a cumplir porque esa es la voluntad delante de Dios. In every accent and every letter is going to be fulfilled, because that is the blessing of the Lord. Pero miremos también otro aspecto aquí interesante. But let's take a look at another aspect. Hay un problema que estamos enfrentando hoy en día. There is a problem that we are facing today. El problema es el siguiente, ponga mucha atención. The problem is the following. El movimiento homosexual está queriendo que creamos de que así han nacido. The homosexual movement, they want us to believe that this is the way they were born. Yo me he encontrado con personas que ya están convencidas, no es que yo nací así. I have seen people that they are convinced that they were born that way. Y entonces se han entrado al terreno de la genética So they went into the genetic part of it. y quieren entonces hacernos creer de que hay un gen homosexual en algunas de las personas. And they want to make us believe that there's a homosexual gene in people. There is a gay gene in many of us. Que hay un gene homosexual en muchas personas. And de nosotros. eventually it's going to manifest itself and show the real identity of the person. Y que eventualmente se va a manifestar y nos va a mostrar nuestra propia identidad. Hoy en día usted va a encontrar eso en muchas partes. Nowadays, you're going to find this in many places. Hay algunos estudios que se han hecho. There are some studies that they have done. Hay libros que se están sacando. They have books that they have Si me pueden been mostrar los written. dos libros, por favor, aquí. Hay dos libros, usted los puede ubicar, aquí estamos. The Sexual Brain There are some books that you'll be able to o see. The Sexual Science Brain, of Desire. The Science of Desire. Y allí estos libros son la base del movimiento homosexual para justificar de que hay un gen homosexual o gay. And En las those personas. books are the foundation for the homosexual community to demonstrate that there's a gay gene. Pero está comprobado But it has been proven por estudios serios by very serious que studies estas personas para escribir su libro cometieron graves errores científicos. that these people, when they wrote their books, they made very horrible scientific Pero son los mistakes. que están usando para justificar su teoría. But these are the books that are being used to justify the theory. ¿No les parece algo parecido con la evolución? Don't you think that's something similar to evolution? El enemigo sabe cómo trabajar. The enemy knows how to work. El Señor dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. The Lord says that people die because of the lack of knowledge. Las personas están corriendo buscando la fuente incorrecta. People are running away just to looking for the correct source. Hoy en día hay gente que prefiere creer estas cosas a creer la palabra de Dios.
Now and day, there are a lot of people that prefer to believe in those things Porque rather than esto, believe in the Word of esto God. justifica sus deseos. Because this is justifying their desires. Pero este libro confronta su pecado. But this book is actually confronting their sins. Romanos 3:23. Usted lo sabe de memoria, ¿cierto? Romanos 3:23. Romans 3:23. Mira lo interesante. ¿Estamos? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Escúcheme bien. Just listen to me. ¿Quiénes pecaron? Who sinned? Todos. Everybody. Quiere decir que el problema de la homosexualidad no es que Dios los hizo así. Which means that the problem of homosexuality, it wasn't that God made them that El way. problema es el pecado que mora en nosotros, está haciendo personas así. The problem that the sin that dwells in us is the one making people like that. Hablábamos en el comienzo que Dios creó al varón y a la hembra. And we said at the beginning that God created men Ese and female. fue el modelo original de Dios. That was the original model of God. Pero recuerde que el pecado trastorna la verdadera imagen de Dios. But remember that sins transform El, the real el- image el of God. pecado tuerce el modelo original de Dios. The sin is actually switching around the correct model of God. ¿Qué dice Isaías 53? What does Isaiah 53 say? Vamos rápidamente porque hoy lo estuvimos recitando mientras tomamos la cena del Señor. Isaías 53, ¿lo encontraron? Isaiah 53. Tengan sus Biblias listas, por favor. Have your Bible ready? Dice el versículo 6. And it says verse 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We all like sheep have gone astray. Cada cual se apartó por su camino. Each of us has turned unto his own way. ¿Qué está diciendo allí el Señor? What is the Lord saying in that Que sentence? el pecado en el hombre That men's sins hizo que lentamente cada uno estuviera buscando su propio camino. forced everyone to look for their own way. Cada uno comenzó a buscar su propia forma de vivir. Everyone started looking for their own way of living. Entonces por eso algunos dicen, ¿sabe qué? Ya me aburrieron las mujeres, así que voy a intentar con los hombres. And then that's why some people say, you know what, I'm a little bit bored about women. Let's just try with men. Y usted va a encontrar esas historias hoy en día. And you're going to find those stories now Va a and then. encontrar hombres que han tenido hijos You're going to find men that que ya they have están had